Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta a la escuela sabática La verdad presente en Deuteronomio. Lección número 6. Porque, ¿qué nación grande hay? El texto para memorizar se encuentra en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Lo que hace grande a una nación es sus logros, su poder político y militar, la superficie de su territorio, sus hazañas en la guerra, sus riquezas. Pero nada de eso caracteriza a la nación de Israel cuando el pueblo escucha el cumplido de Moisés. ¿Y qué nación grande hay? Esta pregunta retórica implica que Israel es la nación más grande de la tierra. Este pueblo de esclavos, de migrantes sin hogar, difícilmente se ajusta a la definición de nación grande. Lo que hace a Israel tan grande no es ni sus logros, ni su poder político militar, ni la superficie de su territorio, ni sus hazañas en la guerra, ni sus riquezas, ni lo que hizo o dejó de hacer. Lo que la hace verdaderamente tan grande es Dios. Su grandeza tiene que ver con Dios y sus leyes. Vimos que los 3 primeros capítulos de Deuteronomio hablaba básicamente de la historia del pueblo de Dios. Y en el capítulo 4 se nos habla del poder de Dios, de la gracia de Dios obrando entre el pueblo. Aunque ellos cometieron errores, el Señor todavía los iba a honrar con su pacto. Nos habla también acerca de la ley de Dios, una ley santa, perfecta, sabia y divina. Y por último vemos que nos habla de las consecuencias de obedecerla o rechazarla. En esta semana estudiaremos lo que el libro de Deuteronomio nos enseña acerca de la grandeza de la nación de Israel y su relación con la ley de Dios. Y responderemos la pregunta: ¿qué relación existe entre la ley, la obediencia y la sabiduría? No añadiréis ni disminuiréis. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El Señor les dice que obedezcan los estatutos y decretos, y que no les añadan ni les quiten nada. ¿Por qué mencionar eso? Después de todo, ¿por qué alguien quería cambiar la ley de Dios? Por supuesto, sabemos la respuesta. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por conseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios. Añadir o quitar algo de la ley perfecta para hacerla más perfecta es colocarse en el lugar de Dios. Ese es precisamente el deseo de Satanás desde un principio. La publicidad de su rebelión se basó precisamente en la imperfección de la ley de Dios y la necesidad de modificarla. A lo largo de la historia, Satanás ha inducido al pueblo de Dios a añadir y quitar preceptos. Añadir, por ejemplo, costumbres paganas, tradiciones, nuevas normas, nuevos mandamientos. El mismo Jesús amonestó acerca de este asunto. Respondiendo él les dijo: ¿por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición? También a lo largo de la historia vemos a Satanás induciendo a los hombres a quitar algunos mandamientos de la ley de Dios. En la siguiente imagen observaremos la modificación que le ha realizado la Iglesia Católica a los 10 mandamientos. Quitaron el segundo mandamiento: no adorarás imágenes. Quitaron el cuarto mandamiento: acuérdate el día sábado para santificarlo. Quitaron el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Añadieron: santificarás las fiestas, no cometerás actos impuros, no desearás a la mujer del prójimo. Moisés escribió: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Y el Señor Jesús continúa diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En todos los casos, el pueblo de Dios ha sufrido las consecuencias de este ataque permanente a la ley de Dios.
Baal Peor. Deuteronomio 4:3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Si añadir o quitar mandamientos a la ley trae consecuencias, la abierta rebelión y la abierta violación traerá también consecuencias terribles. Para contextualizar, vamos a analizar el término Baal Peor, término que traduce Baal, Señor, Peor, abertura, brecha. Baal Peor probablemente era un dios moabita del deseo sexual. Y también este nombre hace referencia al monte o lugar donde se realizaban dichas prácticas obscenas. La nación de Israel debía, primero, dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios ante las naciones paganas que lo rodeaban. Y segundo, ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. Pero tristemente la nación de Israel a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debía representar ante el mundo. Por incitación de Balaán, las mujeres moabitas se acercaron a los varones israelitas con la intención de seducirlos. Aquellos que se dejaron seducir pasaron rápidamente de la fornicación física a la fornicación espiritual. El verbo fornicar significa prostituirse e impureza. Tiene que ver con todo tipo de relación sexual pecaminosa o con cualquier inmoralidad sexual. La fornicación tiene un significado espiritual. El pueblo de Israel fue tras los dioses y las prácticas paganas. Satanás siempre se aprovecha de nuestra naturaleza humana caída. En los tiempos del pueblo de Israel utilizó a las mujeres paganas para seducir a los hombres a pecar y lo logró. Al ceder a la tentación o seducción, se endurece la conciencia. Y este primer pecado físico o sexual los prepara para caer en lo más profundo del pecado, es decir, el pecado espiritual, que es siempre el objetivo final de Satanás. El pecado espiritual que los condujo a la adoración de ídolos fue reprendido en forma drástica por Dios. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pecado, si no se rechaza, nos lleva a la rebelión y al alejamiento completo de Dios. Los israelitas involucrados con Baal Peor quedaron atrapados en las prácticas de adoración pagana, se apegaron a este Dios falso, estuvieron dispuestos a tirar todos sus principios por la borda e incluso llegaron a ofrecer sacrificios a ese Dios falso. Seguid a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Miles murieron en pecado con Baal Peor. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Sin embargo, muchos no siguieron esta apostasía. En contraste con todos los que fueron en pos de Baal Peor, Moisés representa a todos los que siguieron y permanecieron fieles a Dios. Las escrituras dicen, todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces, al igual que hoy, no hay término medio. Somos de Dios, seguimos a Dios, o somos y seguimos a Satanás. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando analizamos este versículo, mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, el verbo seguir proviene del hebreo dabab, que indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo. La misma raíz del hebreo dabat se utiliza en Génesis 2:24, donde habla que el hombre dejará a su familia y se unirá, dabat, a su mujer. La decisión de aferrarse a Dios es mía y el poder para resistir a la tentación es de Dios. Es decir, primero, el pueblo debía seguir y aferrarse a Jehová. Segundo, el pueblo debía entregarse completamente a Él. Y tercero,
Dios estaba dispuesto a concederles su poder y su fuerza para ser victoriosos. Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos. Dios puede evitar que seamos vencidos por Satanás. Pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Él, como lo hicieron los fieles en Baal-peor. Si es así, podemos estar seguros de que, sea cual fuere la tentación, podremos salir victoriosos tomados de la mano poderosa de nuestro Dios. Porque, ¿qué nación grande hay? Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Al leer el anterior versículo, Dios deseaba que el pueblo de Israel se diera cuenta, al igual que nosotros, de que hemos sido llamados y elegidos por una razón especial. Ser una gran nación, ser un gran pueblo para dar a conocer a Dios en este tiempo final. Esto fue lo que Dios le había dicho a Abraham desde el primer llamado a salir de los caldeos. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Promesa que también nos pertenece a nosotros como Israel espiritual. Dios escogió a los descendientes de Abraham para ser una nación grande, con el propósito de que, primero, fueran sus representantes y segundo, fueran sus instrumentos para bendecir a toda la humanidad. Dios también nos ha escogido a nosotros para bendecir a la humanidad con el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. El pueblo de Israel era una gran nación por dos razones básicas. Primero, tenían un Dios cercano, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y segundo, tenían leyes, estatutos y juicios justos. Las leyes que gobernaban a Israel eran perfectas, pero su continua desobediencia los hizo fracasar como representantes de Dios, como luces de este mundo. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A primera vista podría parecer que los estatutos y los decretos mismos eran los que contenían la sabiduría y la inteligencia, pero eso no es lo que dice el texto. El Señor sí les había enseñado los estatutos y juicios, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos, de enseñarlos y de obedecerlos. Es decir, podemos concluir que la obediencia era su sabiduría y su inteligencia. El pensamiento inspirado dice: su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en toda obra artesanal, continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a las otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. Pero ¿cuándo dirá el mundo que los cristianos somos un pueblo sabio e inteligente? Primero, cuando se acerquen a oír las leyes que nos gobiernan. Segundo, cuando vean que vivimos, guardamos y ponemos por obra los principios de la ley de Dios. Y tercero, cuando vean que nuestro ejemplo es coherente con nuestra predicación, con nuestro estilo de vida. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. No es que la salvación se encontrara en ellos, sino que a través de ellos se revelaría el Dios verdadero, quien es el único que puede salvar. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Brillemos en el mundo dando testimonio diario a través de nuestra relación personal con Dios. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.